final que terminamos lo que es vía alterna, pueden hacer sus preguntas tanto de la primera como de la segunda, ¿no? Lo importante es que todo el auditorio, pues, quede contento y sobre todo que se entienda, ¿no? Que no quede dudas, porque esa es la finalidad de disipar las dudas, porque a veces en el momento en que estamos en el acto de lo que es el recibimiento de un niño con riesgos, nadie nos podría disipar estas dudas, así que este es el momento. Bien, vamos a ver lo que es pues la última opción de lo que es la vía alterna de lo que es Mr. Sopa, ¿no? Hablamos que, bueno, no se consiguió la ventilación a presión positiva efectiva, aumentando la presión, a pesar de ello observamos que nuestra frecuencia cardíaca ha caído, entonces en este caso vamos pues a poderle usar lo que es la vía alterna, ya sea a través de una máscara laringea o a través de un tubo endotraqueal. Recordemos pues que según la estadística, el 2% de niños que recibimos, ya sea en una sala de partos o sala de operaciones, el 2% va a requerir pues esta intervención. Entonces, al momento de administrar ventilación a presión positiva, es imprescindible y fundamental que ésta sea efectiva, ¿no? Cuando observamos, pues, como ya les dije, que no ha sido efectiva, entonces nuestro siguiente paso, pues, es instalarle la vía alterna. Aquí, según nuestro algoritmo, tenemos pues que si la frecuencia cardíaca permanece debajo de 100 latidos por minuto, se tiene que asegurar una buena ventilación, ¿no? Considerando un tubo endotraqueal o una máscara de laringea, y aquí sí o sí se tiene que conectar a un monitor cardíaco, ¿no? Entonces, este es el paso que vamos a evaluar ahorita. ¿Qué es la ventilación o la vía alterna, ¿no? La vía alterna está referida pues al uso de un dispositivo invasivo que se introduce en la vía aérea para poderle conferir, para poderle dar a nuestro recién nacido una ventilación adecuada y segura para este recién nacido, ¿no? En caso de que pues nuestra ventilación a presión positiva con máscara no haya sido frustra, no se haya logrado, haya fracasado esta primera parte, ¿no? O también en aquellos neonatos que de repente nazca con algún problema anatómico, ¿no? Que tengan de repente alguna anomalía, ya sea ¿cómo se llama? De lo que es la parte superior, ya sea de la lengua, ya sea bueno, alguna malformación adicional que impida pues darle una ventilación a presión positiva con máscara. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es que la insuflación, la expansión y la ventilación de los pulmones vendría a ser la parte fundamental del soporte vital de un recién nacido. El objetivo principal es que haya una vía aérea segura, una buena vía aérea, de modo que pueda pues asegurarnos que los pulmones reciban, ¿no?, la ventilación adecuada. Esto sobre todo, ¿no? Si en aquellos recién nacidos que no responden, ¿no?, que ha sido frustro lo que es la ventilación a presión positiva con mascarilla o con reanimador manual, o sobre todo en aquellos recién nacidos con malformaciones de la vía aérea, o que tengan de repente hernia diafragmática, que no pueden recibir ventilación a presión positiva con mascarilla. A ellos definitivamente se le tiene que colocar un tubo endotraqueal, ¿no? O en prematuros extremos que requieran surfactante pulmonar también, ¿no? Aunque ahora hay otras formas, otras técnicas, pero también es una alternativa. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para poder intubar a un recién nacido cuando nuestra frecuencia cardíaca de nuestro recién nacido permanece por debajo de 100 latidos por minuto y no aumenta a pesar de que le hemos conferido ventilación a presión positiva con una mascarilla facial o laringea, ¿no? Antes de iniciar también las compresiones torácicas, se debe intubar al bebé.
También cuando hay secreciones densas, espesas, pues que están obstruyendo la tráquea y que nos impide que de repente haya pues una buena ventilación a presión positiva, entonces también es necesario succionar la tráquea a través de un tubo endotraqueal, ¿no? Sobre todo aquellos recién nacidos con de repente meconio espeso, ¿no? También para la administración de surfactante, para la estabilización recién nacido con sospecha de hernia diafragmática. También es necesario y está indicado si la ventilación a presión positiva no fue efectiva o de repente se anticipa que será prolongada, entonces en este caso también es necesario colocarle un tubo endotraqueal. Y la detección del CO2 y el aumento de la frecuencia cardíaca, pues vendría a ser los indicadores para poder confirmar que el tubo endotraqueal está correctamente insertado, ¿no? Tanto la frecuencia, el aumento de la frecuencia cardíaca con la colocación de un detector de un CO2 en la cual pues vamos a observar que cambió el color de un púrpura a un color amarillo. Bien, para ello tenemos que pues hacer un recordaris de la parte fisiológica, ¿no? La parte anatómica de nuestro recién nacido, pues para poder saber a la hora de insertar un tubo endotraqueal hasta dónde, por dónde y hasta dónde va a quedar ¿no? La profundidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la anatomía de la vía aérea, la laringe, que vendría a ser pues que conecta, es el conducto que conecta pues hasta la tráquea, ¿no? Desde la parte del esófago. Tenemos pues la tráquea que viene desde la laringe hasta la carina, ¿no? Y los bronquios principales que vienen a ser la bifurcación pues de ambos y que conectan a los pulmones. En esta parte tenemos una vista laringoscópica de las cuerdas vocales y de las estructuras circundantes. Acá, por ejemplo, tenemos la lengua, la vallécula, que vendría a ser la bolsa que contiene la base de la lengua con la epiglotis. La epiglotis, pues, prácticamente viene a ser como una lengua, ¿no? Que está por encima de la glotis. La glotis vendría a ser la abertura de la laringe, ¿no? Que es la que va por donde va a pasar el tubo para llegar a la tráquea. Y está pues flanqueada por las cuerdas vocales, que vendrían a ser pues dos estructuras membranosas, ¿no? Que están prácticamente a los laterales de la glotis. Y acá tenemos pues la parte del esófago. ¿Cuál es el material que vamos a necesitar? Bueno, es un mango de laringoscopio, el cual previamente tiene que estar corroborado, ¿no? La funcionalidad, las pilas, ¿no? Las baterías están nuevas, están funcionando, porque muchas veces pásame el mango, pásame la hoja, insertan y la luz está tenue o simplemente se apagó a la hora de que ya está el tubo, el mango en uso. Entonces, por eso es muy importante comprobar que estas estén funcionando y el cambio de baterías que sea de forma periódica de acuerdo al uso. Tenemos acá las hojas, ¿no? Las hojas del laringoscopio, que es la 1 para recién nacidos a término, la 1 y la 0 para recién nacidos prematuros. En ocasiones, para los recién nacidos prematuros extremos, se puede usar la hoja 00, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, también el detector de CO2, ¿no? Que también se va a dosar entre el tubo endotraqueal y el dispositivo que estemos empleando para dar la ventilación a presión positiva. En el estilete, ¿no? El estilete, no es muy recomendable su uso, pero todavía muchos instructores o muchos neonatólogos lo usan de repente. Lo importante es, pues, que a la hora de usarlo no cause, pues, trauma en la tráquea del recién nacido, no lacere. Por ello es muy importante saber hasta dónde debemos de introducirle en el tubo endotraqueal. Esto sobre todo es para que haya conseguir una rigidez del tubo endotraqueal y que no se doble a la hora de colocarlo o insertarlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la jeringa de 5 centímetros, en caso se use la máscara laringea, una tijera para poder cortar los adhesivos, una cinta métrica para poder medir, porque hay algunos, de repente, tubos endotraqueales en donde no viene muy claramente lo que es las medidas, entonces es muy importante, ¿no? Una cinta métrica que nos va a ayudar.
un dispositivo, por ejemplo, para poder hacer la succión traqueal, las sondas de aspiración que vienen pues de 10 para hacer una aspiración directa, ya sea en la boquita o en la nariz, cuando las secreciones están espesas, o si empleamos 6 o 8 para poder ser introducidas cuando el tubo endotraqueal pues se obstruya con las secreciones, ¿no? El estetoscopio, muy importante porque prácticamente es el instrumento que nos va a apoyar y ayudar para la ocultación. Tenemos acá también el dispositivo del NeoPAF o para con el reanimador en tubo en T, ¿no? Que no es, también es otro apoyo para nosotros. El mezclador que tiene que tener pues una salida de oxígeno a un empotrado y una salida a un aire comprimido. El monitor cardíaco con el saturómetro también, y las máscaras laringeas, como están aquí, pero aquí están ya en números, ¿no? Algunas, como ya le dije, tienen sistema de CAF y algunas no lo tienen. El tubo endotraqueal pues es un dispositivo pues delgado, uniforme, ¿no? Que se inserta a través de la glotis entre las cuerdas vocales y avanza hacia la tráquea. Se requiere pues que haya un instrumento iluminado, ¿no? Como es el mango del laringoscopio con la hoja para poder insertar, porque si no, no vamos a poder introducir, si no estuviera funcionando adecuadamente el mango del laringoscopio, ¿no? Ahora, este tubo endotraqueal tiene una guía de cuerdas vocales. Esta guía nos va a permitir, pues, que a la hora de colocarlo dentro de la tráquea, las cuerdas vocales queden entre la guía, ¿no? Y la línea simple. Es prácticamente, aunque no es muy, ¿cómo le puedo decir? No es muy seguro, ¿no? No es muy seguro. Ahora, ¿qué tubo endotraqueal yo tengo que elegir? Ya sé que mi recién nacido pues tiene 27 semanas y viene con un peso de 900 gramos, entonces el tubo que yo voy a elegir no va a ser un 3.5, ¿no? Entonces yo para ello pues ya me alerté y ya tengo mi tubo endotraqueal que sería 2.5. Si por ejemplo voy a recibir a un recién nacido con un peso entre 1 y 2 kilos, o con una edad gestacional de 28 a 34 semanas, el tubo que tengo que tener ya allí de disponible es número 3. Y si mi recién nacido pesa más de 2 kilos, ¿no? O tiene más de 34 semanas, un tubo endotraqueal 3.5. Recordemos pues que si usamos un tubo demasiado pequeño, esto va a aumentar la resistencia al flujo del aire y la posibilidad de que se obstruya este tubo endotraqueal con secreciones. Por el contrario, vamos a cometer una iatrogenia. Si el tubo es demasiado grande, puede traumar, puede lesionar las vías pues, respiratorias del recién nacido. Por eso es muy importante, ¿no? Elegir el tubo de acuerdo al peso o la edad gestacional de nuestro recién nacido. ¿Cómo nos preparamos, ¿no? Para la intubación? Tenemos que conectar lo que son los electrodos del monitor cardíaco hacia nuestro bebé para poder evaluar frecuente y continuamente la frecuencia cardíaca. Seleccionamos la hoja de laringoscopio adecuada y la fijamos al mango. Vuelvo a repetir, para recién nacido a término, una hoja número 1. Para los recién nacidos prematuros, una hoja número 0. Y para un recién nacido prematuro extremo, una hoja 00, y esto va a depender mucho de sus operadores, ¿no? Se comprueba previamente a la luz del mango, ¿no? Preparamos el equipo de succión para poder aspirar las secreciones. Vamos a colocar nuestro aspirador, ya sea el empotrado o manual, con una presión negativa entre 80 y 100 milímetros de mercurio, y se conecta una sonda de aspiración número 10 o más grande para poder eliminar las secreciones. A veces las secreciones son muy densas, muy espesas, copiosas, de tal forma que usando una sonda de aspiración 6 u 8 no vamos a conseguir despejar la vía aérea. Por eso lo recomendable es de 10 a más.
Y este es el tamaño de la sonda de aspiración para los tubos endotraqueales. Cuando haya obstrucción de los tubos endotraqueales y el tubo, por ejemplo, es de 2.5 de diámetro interno, entonces el tamaño del catéter que vamos a emplear es de 5 o 6 frames. Si el tubo tiene un diámetro interno de 3, el tamaño es de 6 a 8. Si el tubo tiene de 3.5, entonces el tamaño del catéter o ¿cómo se llama? El diámetro es de 8 frames. Primero, ¿no? Vamos a, como es el dispositivo, nos preparamos con el dispositivo de presión positiva, de ventilación a presión positiva, con la mascarilla adecuada para poder ventilar al bebé si es necesario que la primera intubación no se logró efectivamente, tenemos que ventilarlo hasta lograr compensar al recién nacido. Por ello es muy importante tener preparado y funcionando nuestro dispositivo de ventilación a presión positiva. El detector, el detector de CO2 también, el estetoscopio, la cinta métrica y la tabla de profundidad con cinta adhesiva impermeable que tenga de 1.3 a 1.9 centímetros, dependiendo del peso o de la edad gestacional de nuestro recién nacido. Esto es para fijar el tubo endotraqueal, ¿no? Y la tijera u otro dispositivo para fijar el tubo. Entonces, lo primero, posicionamos la cabecita de nuestro bebé, ¿no? Lo alineamos con el cuello ligeramente extendido en posición de olfateo, ¿no? Y de repente colocamos pues una almohadita debajo de los hombritos del bebé para poder conseguir esta posición de olfateo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? La línea de visión despejada, ¿no? Entonces la hoja del laringoscopio va a insertarse, va a levantar la lengua y vamos a lograr conseguir pues que el operador pues intube el recién nacido. Sin embargo, aquí hay demasiada hiperextensión, hay una hiperextensión, está demasiado extendido el cuello del bebé, entonces esto va a limitar, porque a la hora de colocar el mango del laringoscopio, mire usted, aquí quedó y no va a haber una buena visión, está obstruida. Aquí está, también es la otra forma incorrecta, el cuellito está muy pegado al cuerpo del bebé, no hay una extensión adecuada, también va a haber una línea de visión obstruida. Sostenemos el laringoscopio con la mano izquierda, con el mango dirigido a la parte opuesta a donde está el operador, ¿no? El dedo pulgar va a ir siempre sosteniendo la parte del mango, ¿no? Y la hoja, ¿no? En lado opuesto. Se usa el dedo índice, ¿no? O pulgar derecho para poder abrir suavemente la boca del bebé, ¿no? No es que ellos nos abran la boca, tenemos que apoyar nosotros con la mano derecha, aperturando la boquita del bebé usando los dedos índice o el dedo pulgar. Insertamos la hoja del laringoscopio siempre empezando de la línea media y la deslizamos suavemente sobre la lengua a través de la orofaringe hasta que hayamos encontrado la vallécula, que quiere decir que es la base entre la base de la lengua, ¿no? La bolsa que contiene la base de la lengua con la epiglotis. Avanzamos el laringoscopio hasta la vallécula. A veces en los recién nacidos prematuros no se observa mucho, entonces de frente se tiene que colocar directamente hacia la epiglotis. Se eleva todo el mango del laringoscopio hacia la dirección opuesta de esta forma, ¿no? Abriendo la boca y moviendo la lengua para exponer la glotis. No se debe de palanquear porque podemos traumar lo que es las vías respiratorias. No se palanquea. Siempre se tiene que dirigir hacia el lado opuesto del operador, ¿no? Y de esta forma se levanta la epiglotis, se ve la glotis y las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales y la glotis van a aparecer, entonces de esta forma vamos a poder introducir ya. Ahora, hay otra forma de podernos apoyar siempre aplicando una breve presión sobre la tiroides o de repente el cartílago quicoides del bebé, ¿no? Que es hacia abajo y hacia atrás de la oreja derecha del bebé. De esta forma vamos a poder pues ampliar la visión o de repente despejarla para que al ingresar el laringoscopio podamos ver pues de esta forma, ¿no? La parte de la glotis.
Ahora, hay situaciones en que de repente se nos puede presentar, entonces las acciones correctivas es de esta forma. Si de repente el laringoscopio se ha introducido mucho, ¿no? Vamos a observar pues que la lengua está rodeando la hoja. Entonces, ¿cuál es la medida correctiva? ¿No? Deslizarla suavemente. Si de repente esta es cuando el laringoscopio no está muy introducido, o sea, está prácticamente en la parte externa de donde nosotros queremos y vamos a observar la lengua, entonces tenemos que introducir la hoja lentamente. Esto es lo contrario, ¿no? La hoja ha estado muy introducida, entonces, ¿qué vamos a ver? Las paredes del esófago. Deslizamos, retiramos lentamente hasta que podamos ver pues, la parte anatómica. Y en otras ocasiones, de repente el laringoscopio lo hemos dirigido hacia los laterales y vamos a ver la glotis, pero solamente una parte. Entonces, en este caso, tenemos que movilizar el laringoscopio hacia la línea media, ¿no? Y ya sea introducir un poquito o retirar hasta que podamos, pues, comprobar bien dónde está la epiglotis y con ello visualicemos la glotis. Bien, una vez que ya hemos observado, ya tenemos ya hacia dónde vamos a colocar el tubo, vamos a insertar el tubo por el lado derecho de la boquita del bebé, fuera de la hoja, ¿no? Con la curva cóncava en el plano horizontal. Usamos el dedo índice derecho para poder sostener el tubo endotraqueal contra el paladar duro del bebé y poderlo fijar y evitar pues que se desplace o bien se introduzca o bien se desplace hacia afuera. Y retiramos con cuidado el laringoscopio sin desplazar el tubo, ¿no? Cerramos el laringoscopio porque no la podemos dejar abierta y aparte que podemos evitar la contaminación. Conectamos el detector de CO2 entre el tubo endotraqueal y el dispositivo en T, o en todo caso, si usáramos el dispositivo de repente de una bolsa autoinflable, ¿no? Y se empieza la ventilación. Los pasos de intubación deben completarse aproximadamente en 30 segundos. Mire usted, 30 segundos. Bien, este es el video de procedimiento de intubación para que complete lo que ya hemos visto. Veamos los pasos del procedimiento de intubación. Regule la altura del calentador o agáchese para ver mejor la vía aérea. Abra suavemente la boca del bebé con el dedo índice de la mano derecha. Sostenga el laringoscopio en la mano izquierda. Introduzca la hoja del laringoscopio del lado derecho y deslice la hoja sobre la lengua hacia la línea media. Empuje suavemente la lengua hacia la izquierda y haga avanzar la hoja hasta que la punta quede justo encima de la base de la lengua en la bayécula. Levante el laringoscopio y la hoja para exponer la zona faríngea. Levante el brazo, sin doblar ni girar la muñeca. Las muñecas deben permanecer estables. Cuando levante la hoja del laringoscopio, no tire de la parte superior del mango ni balancee la hoja, ya que podría lesionar los labios y las encías del bebé. Este clip muestra la vía aérea del bebé en la intubación con laringoscopia. La hoja del laringoscopio está en la parte superior de la pantalla. El operador está buscando puntos de referencia y hay una sonda orogástrica en el esófago al final de la pantalla. Aparecen las cuerdas vocales. La parte superior de la hoja está en la bayécula. La punta de la cuchilla levanta la epiglotis para exponer las cuerdas vocales abiertas. El operador hace avanzar el tubo ET por las cuerdas vocales y pasa por la marca negra simple hasta la marca doble de la sonda. Retire con cuidado el laringoscopio. Sujete bien la sonda. Su asistente retirará el estilete. Coloque un detector de CO2 y un dispositivo de VPP y transfiérase el dispositivo de VPP. La misma persona debe sostener la sonda y el dispositivo de VPP para evitar una extubación accidental. El asistente controla la frecuencia cardíaca y observa el cambio de color en el detector de CO2 tras 8 o 10 ventilaciones para revisar la posición de la sonda. Otros indicadores son los ruidos respiratorios bilaterales en la axila y el movimiento simétrico del pecho.
Entonces, como ya lo hemos visto al final del video, ¿no? ¿Qué indicadores nos aseguran que el tubo está en la tráquea? O sea, el tubo ya está, ya lo colocamos. Todo lo primero que tenemos que observar y que ver y que corroborar es que esté insertado adecuadamente. Lo primero, la frecuencia cardíaca. Está en aumento, ¿no? Entonces, es un primer indicador. Lo segundo, ¿no? A través del detector de CO2 exhalado. Esto, si vemos que ha cambiado de color, de un color púrpura a un color amarillo, quiere decir que hay un buen intercambio de gases y que se está exhalando CO2. Lo otro, los ruidos respiratorios que tienen que ser bilaterales, ¿no? Tienen que ser simétricos en ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, es otro indicador. Movimiento torácico con cada ventilación. Hay movimiento torácico cuando yo estoy dando ventilación a presión positiva en lo que es ventilación, entonces también es otro indicador. Poca o ninguna fuga de aire por la boca durante la ventilación a presión positiva y la entrada de aire disminuida o ausente en el estómago. Entonces, estos son los indicadores que nos van a asegurar que el tubo sí está en la tráquea. Ahora, cuando de repente vemos que no está en la tráquea, ¿no? Ahora, si el CO2 no muestra la presencia de CO2 exhalado, el detector, después de que hemos dado 8 a 10 respiraciones, entonces esto nos puede decir de que pues el tubo de repente no está en la tráquea. Entonces, observamos nuestra frecuencia cardíaca y esta, por el contrario, disminuye. Entonces, esto en la mayoría de los casos, pues se debe de retirar el tubo, reanudar la ventilación a presión positiva con mascarilla para poder compensar a nuestro bebé y volver a realizar un segundo intento, ¿no? Y para ello, pues tenemos que nuevamente aplicar los métodos correctivos, ver la posición del paciente, la cabecita que esté alineada, ¿no? La apertura de la boca, hay secreciones, corregir todos estos, de repente que pueda estar interfiriendo y volver a realizar un segundo intento con el tubo endotraqueal. Si se confirma la posición del tubo y la frecuencia cardíaca del bebé no mejora con la ventilación a través del tubo endotraqueal, entonces vamos a tener que proceder a realizar las compresiones torácicas, perdón, una vez que se haya mejorado el gasto cardíaco y el detector, el CO2 será detectado. Ahora, hay causas también que nos pueden arrojar falsos positivos o falsos negativos usando el dispositivo del detector del CO2. Por ejemplo, un falso positivo, ¿no? El tubo no está en la tráquea, pero sin embargo observamos pues que el color ha cambiado. Sí, se ha dado casos. Esto quiere decir que el dispositivo o bien estuvo defectuoso, ¿no? Del propio fabricante, o se ha contaminado con epinefrina, sulfactante, atropina, secreción gástrica que podría condicionar a que cambie de color. Ahora, un falso negativo, el tubo sí está en la tráquea, pero no hay cambio de color. Entonces, puede ser que la presión de ventilación sea inadecuada, los pulmones están colapsados, puede haber un neumotórax bilateral o la frecuencia cardíaca pues está muy baja, ¿no? El gasto cardíaco también está muy bajo, de tal forma pues que no hay lo suficiente intercambio de gases, entonces tampoco va a haber pues va a haber el falso negativo. O en todo caso que el tubo endotraqueal esté obstruido. Entonces, ¿a qué profundidad no tiene que quedar el tubo endotraqueal? Esto también es muy importante porque muchas veces de repente nos emocionamos, introducimos demasiado el tubo endotraqueal o el neonatólogo inserta demasiado el tubo endotraqueal y lo redirige pues hacia un bronquio. Entonces, también puede producir iatrogenia en los pulmones del bebé. Entonces, el objetivo es insertar la punta del tubo endotraqueal en la porción media de la tráquea. Esto generalmente tiene que quedar la punta a 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. A 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Porción media de la tráquea. Y hay dos técnicas para medir en qué posición debe quedar nuestro tubo endotraqueal. La primera es el método de la longitud del trago nasal.
Esta quiere decir que se mide desde el puente nasal hasta el tramo de la oreja, ¿no? Y a esto se agrega 1 centímetro. Este es el primer método y es, creo, la que más se emplea, ¿no? A la hora de fijar el tubo endotraqueal. Mitad del tabique nasal, ¿no? Hacia el trago de la oreja, más 1 centímetro. Esa es la medida en centímetros de lo que va a quedar el tubo endotraqueal hasta la altura del labio superior del bebé. El segundo es empleando una tabla que ya está establecida, esta tabla ya no está, como se dice, ya dada, ¿no? Y que también se recomienda tenerla. Si vamos a emplear el segundo método de inserción según edad gestacional y peso de recién nacido, la tenemos que tener dentro del equipo de intubación para poder también tener como una guía y poder saber, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional o al peso de nuestro recién nacido, cuánto en centímetros voy a introducir el tubo endotraqueal. De tal forma, por ejemplo, que si tenemos un recién nacido que pesa 700, 800 gramos o tiene 25 a 26 semanas, el tubo endotraqueal va a quedar en 6 centímetros. Si, por ejemplo, tenemos un recién nacido que pesa 2,5 kilos a 3,100 kilos o 38 a 40 semanas, el tubo endotraqueal va a quedar, ¿no? Fijado en 8,5 centímetros, ¿no? Pues volvemos a recordar que el objetivo, ¿no? de colocar o de fijar nuestro tubo endotraqueal es insertar la punta del tubo endotraqueal en la parte media de la tráquea, a 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Y esto, ¿no? Si lo observamos en la placa, una placa torácica adyacente a la primera o segunda vértebra torácica. Allí va a quedar insertado nuestro tubo endotraqueal. Ahora, ¿cómo es la fijación? Lo primero es que tenemos que previamente, antes de fijar, saber en dónde, en centímetros, en dónde vamos a fijar nuestro tubo endotraqueal. Está en 9, está en 10, está en 9,5. Si es 9,5, recordemos que el operador con el dedo índice tiene que fijar el tubo endotraqueal hacia la parte posterior del paladar recién nacido para evitar que haya desplazamiento, ¿no? Una vez que ya sabemos dónde debe de quedar, ¿no? Previamente tengo que haber ya tenido mi adhesivo que voy a emplear. Ahora, esta es la forma que nos recomienda la 8ª edición de reanimación cardiopulmonar. Antes, bueno, hay diferentes formas de fijarlo, pero esta es la que nos sugiere, ¿no? Que es cortar, ¿no? De 1,3 a 1,9, dependiendo de la edad gestacional de nuestro recién nacido, ¿no? Una cinta que vaya desde la mitad casi de la fascia de la carita hasta la otra mitad, ¿no? Y se corta como tipo un pantalón hasta la línea, hasta que consigamos una parte que no está cortada, fijada la carita del bebé. La parte superior del pantaloncito va a ir por la parte superior del labio del bebé fijado, mientras que la otra va a ir adosada, ¿no? Hacia el tubo endotraqueal, ajustada. Y en la parte final, ¿no? de la que va enrolladita alrededor del tubo endotraqueal, se hace un doblez. Esto para evitar, sobre todo cuando de repente tengamos que refijar el tubo o retirar el tubo, entonces no encontremos, pues a veces, muchas veces se dice hay que refijar el tubo, y observamos pues que no encontramos la parte final del esparadrapo que hemos pues colocado alrededor del tubo, y realmente pues es un problema estar ubicando. Por eso nos recomiendan, ¿no? Que hagamos un pequeño doblez para facilitar la extracción. Constatamos, ¿no? Con un estetoscopio ocultando ambos campos pulmonares y evaluamos el cambio del color del dispositivo de CO2
y observamos pues si el pecho está, hay movimiento del pecho con cada ventilación asistida, ¿no? Y si se requiere que el tubo permanezca, se debe confirmar a través de una placa radiográfica, ¿no? Es muy importante si es que va a permanecer, si es que lo vamos a llevar y vamos de repente a conectar a un tubo a una ventilación mecánica, se tiene que corroborar la ubicación de la punta del tubo endotraqueal o la posición mediante una placa de tórax, ¿no? Y esta debe visualizarse en la mitad de la tráquea, adyacente a la primera o segunda vértebra torácica, con la punta por encima de la carina, que se encuentra a nivel, pues, de la carina se encuentra en la tercera o cuarta vértebra torácica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Colocación correcta del tubo endotraqueal en el interior de la tráquea, ¿no? Sin alcanzar la bifurcación, ¿no? Traqueal. Igual acá. No ha alcanzado la bifurcación. Sin embargo, aquí vemos pues que está desplazado muy profundo, está muy profundo este tubo endotraqueal, ¿no? Este tubo ha tocado la carina y se ha acercado pues a un bronquio principal, ¿no? Está muy introducido. La aspiración de secreciones, ¿no? Hay ocasiones en que hay que aspirar secreciones cuando observamos que no hay un buen movimiento del tórax pese a que el tubo endotraqueal está bien posicionado. Entonces es posible, pues, que haya secreciones en la vía aérea. Y para ello, pues, tenemos que hacer uso de una sonda de aspiración continua a través del tubo endotraqueal o, de repente, aplicar succión continua directa, ¿no? Usando un aspirador de meconio. ¿Cómo así hacemos uso de este aspirador de meconio? El aspirador de meconio tiene dos puertos, uno que va a ir conectado, ¿no? al tubo endotraqueal y el otro que va a ir conectado hacia un dispositivo de succión continua, ¿no? Entonces, y este va a la red de aspiración. La presión es la misma, es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Para poder hacer que esta sea efectiva, se ocluye el puerto de control de succión del aspirador con un dedo y se retira gradualmente en un tiempo de 3 a 5 segundos a medida que se succionan las secreciones de la tráquea. Ahora, ¿cuántas veces yo tengo que realizar este procedimiento si es que las secreciones fueran densas, copiosas, o si de repente hubiera meconio que está obstruyendo pues esta vía aérea? Las veces que sea necesario hasta que logre despejar la vía aérea, ¿no? Y que se logre una ventilación eficaz al dar la ventilación. Entonces, no es una o dos, las veces que sea necesario. Bien, aquí aspiración traqueal, el video, ¿no? El video para que puedan ustedes El equipo más o menos sospecha que estar las al vías tanto. aéreas están obstruidas con secreciones espesas. Este equipo decide aspirar primero el tubo ET con unas sondas de aspiración. Pero todavía no hay movimiento torácico con ventilación. Deciden aspirar con el aspirador traqueal. Conecta un aspirador de meconio a una fuente de succión ajustada a 80 a 100 milímetros de mercurio. Conecte el aspirador directamente al conector del tubo ET o al puerto de aspiración integrado, si su tubo ET está equipado. Ocluye el puerto de control de aspiración en el aspirador con un dedo y retire gradualmente el tubo ET por 3 a 5 segundos. Reanude la VPP con mascarilla facial o reintube rápidamente. Si el movimiento torácico es evidente, ventile durante 30 segundos y vuelva a evaluar la frecuencia cardíaca. Si el movimiento torácico no es evidente, a pesar de los pasos de MR SOPA, debe repetir la aspiración traqueal hasta que haya despejado las vías aéreas y logrado una ventilación eficaz. Creo que aquí ya quedó más claro, ¿no? Recordemos que la presión siempre es de 80 a 100. Bien, veamos ahora que pueden suscitarse problemas. Una vez que se ha intubado, está dando ventilación a presión positiva, sin embargo, pues observamos que de repente la frecuencia cardíaca empieza a caer, observamos que nuestro recién nacido pues no tiene una buena ventilación. Entonces, hay un acrónimo que es el DONE, así como Mr. SOPA, aquí es el DONE, que nos va pues de repente a despejar qué problemas tenemos que nosotros detectar de acuerdo a este acrónimo para poder de repente pues solucionar, ¿no? El DONE significa D
tubo endotraqueal desplazado. Es la primera alternativa que yo voy a pensar. El tubo se ha desplazado y de repente por ello no está recibiendo este recién nacido la ventilación adecuada. O el tubo endotraqueal está obstruido. Yo verifico, el tubo está bien posicionado, sin embargo no consigo pues darle la ventilación óptima. Entonces está obstruido, entonces tengo que proceder a retirar las secreciones. O en todo caso, de repente hay un neumotórax asociado, ¿no? Y falla en el equipo. Puede haber falla en el equipo, de repente en el dispositivo que estoy dando no está trabajando adecuadamente, no estoy dando la ventilación que yo me he propuesto y que está no designado. Entonces, la mascarilla neonatal, ¿no? Es un dispositivo alternativo al tubo endotraqueal y su uso debe ser considerado, ¿no? En aquellos recién nacidos con anomalías congénitas que de repente tengan problemas, pues, en la boca, en el labio, en el paladar, la lengua, en el cuello. También, ¿no? Puede ser considerado en recién nacidos con mandíbulas pequeñas o que tengan macroglosia, como es, por ejemplo, el síndrome de Pierre-Robin o Down. Cuando la ventilación a presión positiva administrada, pues ya con máscara facial, pues resulta pues un fracaso, es inefectiva, no se ha conseguido dar una ventilación efectiva, óptima, entonces también puede ser una vía alternativa. Sin embargo, ¿no? Tiene muchas limitaciones, ¿no? No hay evidencias hasta el momento que concluya su utilidad para succionar secreciones la vía aérea. Suele no ser efectivas en circunstancias, ¿no? Que se requiera presiones altas de ventilación, dado que es posible que exista escape de aire por el sello entre la faringe y la máscara. Tampoco hay evidencias suficientes que nos demuestren que a través de la máscara laringe se pueda administrar medicamento. No hay evidencias, por lo tanto, no podemos asegurar que si voy a dar un medicamento, pues logre su objetivo. Y lo otro, que no es posible su uso, no es recomendable su uso en recién nacidos prematuros extremos, pues están diseñadas para neonatos mayores de 2 kilogramos, ¿no? Esas son las limitaciones de la mascarilla laringea, por ello, a la hora de elegirla, tenemos que considerarlas para evitar, pues, que haya un fracaso de nuestra ventilación. Bien, estimado audiencia, hasta allí lo que yo quería compartir con ustedes en esta segunda parte de que es vía alterna. Estoy presta pues a escuchar sus dudas, sus preguntas. Estimados participantes, alguna consulta, alguna pregunta, recuerden que pueden activar su micrófono o también hacer sus preguntas mediante el chat del Zoom, ¿no? Acá hay una pregunta que dice Rocío Alcos, Janet Rocío Alcos Quispe, dice, ¿qué hacer cuando el personal de obstetricia no nos quiere dar los antecedentes antenatales? Para caso contrario, guarda el carné y laboratorio de la gestante, ya que como sabemos es imprescindible saber los antecedentes. Bueno, pues este es un problema legal, realmente es un problema legal, porque si no se trabaja en equipo, porque nuestras diferencias profesionales externas dista mucho del momento en que nosotros trabajemos en equipo. Ahora, no trabajamos solas, trabajamos con un equipo de neonatólogos, enfermeras, todos estamos en un grupo. Entonces, a mi parecer, si yo observara resistencia y que no hay, yo lo tengo que comunicar. No me puedo quedar con esa incógnita y me quedo callada. No, yo lo tengo que comunicar y lo tengo que informar, porque es un problema legal. Y sobre todo, pues, trabajar concatenadamente con el médico, ¿no? Con el neonatólogo o los neonatólogos, el ginecólogo, que estén presentes. Hay muchas formas de poder saber los antecedentes. ¿Hasta cuántos intentos de intubación se puede realizar? Es una buena pregunta. Si ya lo observamos, hemos visto pues que si estamos dando ventilación a presión positiva y observamos que no hemos logrado que esta sea efectiva,
¿no? Y que vamos a realizar una intubación, yo intubo en un primer intento, observo que de repente sí, pues no lo logré, vuelvo a dar mi ventilación, ventilación a presión positiva y observo que tiene una buena ventilación, bien, OK, pero si yo observo que no lo logré, yo tengo que pedir ayuda adicional a otra persona, porque no es intentar, reintentar 2, 3, 4 veces. Si yo me encuentro sola y observo que de repente es difícil intubar, porque hay pacientes que sí están complicados, tienen anomalías o de repente otros agregados, lo ideal es una máscara laringea en este caso, ¿no? Pero no podemos traumar a nuestros recién nacidos con intentos tras intentos. Hay otras alternativas como es la máscara laringea. Si tuvieran otra consulta o de repente alguna experiencia que les ha pasado en sus centros laborales y lo quieran compartir. Magister, buenas tardes. Le hablo de Sí. Gonzalo. Mi consulta es, ¿a qué nivel es exactamente la fijación de tubo endotraqueal en los neonatos? ¿Es en comisura labial o es al ras del labio superior del bebé? Porque muchas veces decimos no, fija en 7 o 7.5, pero ese 7.5, ¿a qué nivel debería de estar yo para poner el esparadrapo y poder fijarlo? O el material adhesivo para poder fijarlo. Gracias por Tiene su que ser respuesta. a la altura del labio superior. Es a la altura del labio superior. Ahora, esto se tiene que corroborar siempre, sí o sí, con una placa radiográfica. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra institución usamos tanto lo que es la medida del trago nasal, como que también algunos emplean lo que es la tabla, ¿no? Según peso y edad gestacional. Y hay médicos que sí, pues son muy exactos, o sea, ellos no te perdonan ni una décima. A veces quiere que nosotros coloquemos o que fijemos o refijemos el tubo endotraqueal 6.7, 9.1, y es un poco a veces difícil porque los tubos endotraqueales no vienen en milímetros, ¿no? Vienen en centímetros. Entonces, según nuestro programa de reanimación, tiene que quedar a la altura del labio superior, ¿no? Del bebé. A ver, Rocío Muchas Janet gracias. Alcos, de nada. Si no se cuenta con el CPAP en la institución, ¿qué puedo hacer para estabilizar a mi bebé? Sí, pues lo ideal es colocar un CPAP, pero si no, podemos hacer uso, ¿sí? Podemos hacer uso del dispositivo, de la bolsa de anestesia, mientras se compensa nuestro bebé, ¿no? Y llevarlo a la UCI, pues trasladarlo a la UCI, o si contamos, pues de repente con la máscara autoinflable con reservorio abierto, no cerrado, podemos también darlo. Es un poco difícil poderles recomendar, lo ideal sería emplear un neopaz con un reanimador, tubo en T, en todo centro obstétrico, porque con ello podemos conferir tanto lo que es CPAP o ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Para recordarles nuevamente que pueden activar su micrófono. Dice acá, a ver, Rocío Janet pregunta, para poder impedir en reanimador, no sé si puede hacer su pregunta usando el audio, por favor. Licenciada Janet Rocío, por favor, si puede activar su micrófono para que le pueda hacer la pregunta a la Magister Zully.
Mm. Lo que pasa es que en la pregunta dice, para poder impedir en reanimador en el SIGA, ¿con qué denominación se puede hacer? La verdad no la entiendo, esto del NeoPAF. ¿Con qué denominación se puede hacer? No, la verdad no la entiendo, licenciada. Por eso es que le pedía que active su audio. Magister Zuli, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Creo que la colega hace referencia como para hacer el pedido para la compra, ya que no se cuenta con en el CIGARES, ¿no? Sí, pues bueno, eso corresponde a la parte logística. Y yo pienso que de repente conversando con su jefa y exponiendo los problemas de un diagnóstico situacional, cuántos casos de niños reciben ustedes con problemas para reanimación, cuántos reciben en sala de partos, cuántos de ellos son recién nacidos prematuros. O sea, la cosa es fundamental, ¿no? Es fundamental para la adquisición de un equipo, porque a veces en las instituciones dan mucha prioridad hacia otras acciones o estadísticas que de repente se presentan más frecuentemente. Pero yo pienso que eso sería lo idóneo, hacer una situación, un diagnóstico situacional de su servicio, ¿no? Y con eso fundamentar cuál era esa, por qué esa necesidad y por qué contar con ello en su institución. Magister Zuli justo le preguntaba la denominación del equipo, con qué nombre o cómo se pediría, cómo se podría hacer. Ya, es este reanimador equipo en T o NeoPAF, ¿no? Es un NeoPAF, que prácticamente es un mezclador portátil. Es un mezclador portátil que la podemos usar en sala, la podemos usar en sala de partos o hasta en la misma unidad de la UCI, ¿no? Ese es más o menos, es el nombre. Acá Maritza Ramos nos dice cuánto tiempo debe de estar colocada la máscara laringea y hay un tipo de esparadrapo específico para la fijación y que no lastime la piel del recién nacido. Gracias. Mire, licenciada Ramos, yo le podría decir, no sugerir un tipo de esparadrapo, pero lamentablemente nosotros la adquirimos también en forma personal cada una. Compramos externamente porque el esparadrapo que nos da la institución no es el idóneo, es muy complaciente y al ser complaciente quiere decir que se estira mucho y muchas veces pues ocurren extubaciones accidentales, ¿no? Entonces no tenemos un esparadrapo idóneo, ahora son hipoalergénicos que de repente pues se puedan adosar a la piel de bebé y que no cause estragos, pero lo ideal también a la hora de desprenderlo es usar de repente una sustancia que pueda pues remojar o liberar la adhesión y no cause lesión. Ahora, cuánto tiempo dice debe de estar colocada la máscara laringea? El tiempo necesario en el que nosotros corroboremos que la frecuencia cardíaca y la ventilación pulmonar es efectiva. Si la frecuencia cardíaca está elevada, hay una ventilación adecuada pulmonar y veo que hay movimientos torácicos, hay esfuerzo respiratorio y este esfuerzo respiratorio es constante, es dinámico, entonces se tiene que retirar la máscara laringea, ¿no? Pero si no, tengo que trasladar este recién nacido hasta una unidad de cuidados intensivos porque allí ya de repente un neonatólogo puede intubar al paciente, que sería la vía alterna más adecuada. A ver, acá Janet Rocío Alcos dice, ¿cuál usted nos recomienda que podamos comprarnos personalmente? El NeoPAF es muy recomendable. Bien, Y es de Magíster. fácil manejo también. Disculpe, Magíster, creo que le interrumpí. Sí, no. Bien, Magíster, creo que ya todo quedó claro. Más bien agradecerle por la ponencia el día de hoy. Estuvo magnífica. Esperamos contar con su presencia en los próximos cursos y en las próximas exposiciones. Le mando un fraterno abrazo y un gusto haberla conocido, Magíster Zuli.
Muchas gracias, señor Canta, muy agradecida con todos ustedes que me han acompañado con esta ponencia. Tenemos 82 participantes y parece de que ha estado muy interesante porque todavía no se han retirado a almorzar. Entonces, espero que les haya servido. Recordemos pues que realmente nosotros no solamente tenemos que capacitarnos, tenemos que tener todas las competencias necesarias para poder actuar en el momento en que lo requiramos, porque es muy importante pues la vida de nuestro bebé y que salga sobre todo sin consecuencias, ¿no? Alegadas a una mala ventilación. Muchas gracias con todos ustedes y bueno, ya nos estaremos viendo, depende de Asís, en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Magister Zuile, cuídese. Bien, estimados participantes.